No, yo agradezco Eh, mucho, yo agradezco mucho. sí, sí, sí. Rodrigo, joven, ¿no? 28 años nada más, ¿eh? Jovencito, jovencito. Eh, yo Sí, he tomado apuntes de lo que... ¿Quieres decir algo, Rodrigo? eh, bueno, Todo está bien. bueno, lo que estaba justamente comentando es que dijo algo muy cierto, Fede, creo que dice su chat, es que la mayoría Víctor. de, no quiero meter todos en una bolsa, pero en el caso de latinos, hemos crecido mirando la televisión local, en este caso acá en Perú, Canal 2, Canal 4, Canal 5, y nuestro, por así decirlo, entretenimiento eran programas que también hablaban de política de una manera adaptada para la familia, o en este caso para nosotros, los niños. Creo que el mejor ejemplo es Pataclown, creo que acá todo el mundo conoce esa serie. Y para los que no sepan, se las recomiendo. Es humor peruano, el día a día de un limeño en los 2000. Y es una serie que ha marcado muchas generaciones, sobre todo las últimas. Y ha envejecido bien. Claro, hay cosas que tú dices, wow, esto pasaba hace 20 años y era normal. Ahora está re mal o simplemente te miran mal. Entonces, todo lo que es políticamente correcto e incorrecto. Entonces, para culminar, es que estas series, como quien dice, fueron perfilándonos y también dándonos como mensajes o las herramientas para más adelante poder entender cómo es el día a día cuando uno ya es mayor. Porque en el colegio no te dicen esto, ya sea público, privado, estatal, da lo mismo, en verdad. Son cosas que uno lo va a ir aprendiendo poco a poco, ya sea solo, con amigos, con los papás, con quien sea, pero es muy importante, pienso yo. Así que, bueno, Muy mucho bien. del entretenimiento nos ha aportado, es lo que quería más que todo decir. Gracias. Henry, ¿quieres decir algo, creo, no? Sí, justo Rodrigo mencionó algo muy interesante sobre Pataclown. Si es que Mariana o Víctor no lo conocen, sí, efectivamente era un programa cómico de humor que pasaban, me acuerdo que por los sábados por la noche, creo. Pero fue la llegada de ese programa, justo hablando de cultura, ¿no? Porque también era una puesta en escena, ¿no? Era un show de clowns. Retrataba muchas cosas, también retrataba muchos aspectos sociales de la cultura limeña, por ejemplo, ¿no? Que había mucho machismo, por ejemplo, uno de los personajes se llamaba Machín porque representaba pues el hombre machista, ¿no? Entonces, y entre eso, entre muchas cosas, ¿no? Y también llegó en una época, más o menos creo que cuando ya había, me acuerdo, tal vez terminado el terrorismo aquí en Perú. Y como lo pasaban por la noche, de alguna manera sanaba ese miedo que había tenido el Perú en esa época tan complicada, ¿no? Tenía ese efecto de olvidarte de todo y reírte un rato y sanaba socialmente a la gente, ¿no? Y al mismo tiempo también criticaba al gobierno, me parece, de Fujimori en esa época, ¿no? De los periódicos, de la propaganda, de muchos aspectos sociales que hacía el gobierno en esa época. De Ellos entraban, Fujimori, claro. sí, sí, y hacían Del o sea, DNI, del cambio de DNI. sí, hacían una parodia slash crítica, ¿no? Entonces la gente se reía, pero al mismo tiempo sabían que era una crítica al estado actual, ¿no? Algo que me parece que no se había visto antes en el Perú, si es que mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, eso fue bastante, muy interesante, realmente, Pataclown, ¿no? O sea, es historia hasta el día de hoy porque, o sea, yo creo que las cosas buenas son, ¿cómo se dice esto? Perduran en el tiempo, ¿no? Realmente perduran en el tiempo, sí. Por ejemplo, las obras clásicas, ¿no? Si ves, por ejemplo, Drácula, ¿no? Jane Austen, la gente escoge los clásicos porque realmente son buenos, han sabido perdurar en el tiempo, ¿no? Porque realmente eran cosas buenas, ¿no? Esa es la mejor analogía que podría hacer, ¿no? Y para el Perú, Pataclown era eso, ¿no? O sea, hasta el día de hoy la gente lo sigue viendo por YouTube porque le evoca la risa y también le evoca tiempos donde nosotros, bueno, yo también era chico, pero también tuvimos que vivir en alguna manera, ¿no? Yo no viví el tiempo del terrorismo, así como Rodrigo, yo viví el post, el tiempo post, y que pude analizarlo también con
ya cuando ya era un poco mayor, ¿no? Mi familia, por parte de mi papá, al menos mi abuelita, era súper fujimorista, o sea, y no podrías hablar mal de Fujimori porque se molestaba y te pegaba. Te decía, ni se te ocurra hablar mal, yo no sé por qué, ¿ya? Pero yo le decía, pero yo no soy como que tan, o sea, está bien, puede tener su posición, pero le decía, pero abuelita, como que esto como que no estaba bien, ¿no? Me decía, tú cállate, que Fujimori no es así. Y se molestaba, pues, ¿no? Políticas de la Entonces, familia. sí, era así, ¿no? Entonces también como José mencionó, la política de alguna manera tiende a dividir gente, ¿no? Porque eres de allá o eres de acá, ¿no? O estás conmigo o estás en contra, ¿no? Se vuelve de alguna manera, las ideologías políticas se vuelven un poquito extremas, ¿no? Y si te pones a criticar por lo menos una cosita mala de algún partido político que alguien sea, supongamos derecha o de izquierda, la gente se pone muy a la defensiva, ¿no? Que es algo, un comportamiento social para mí muy curioso, que no sé si Víctor tal vez nos pueda explicar un poco mejor, porque a mí me genera mucha curiosidad por qué la gente es tan reactiva con eso, ¿no? Yo, por lo general, me considero un poquitito conservador, pero también soy muy partidario de escuchar a los demás en cualquiera de los ambos extremos, ¿no? Porque me gusta escuchar realmente cómo, o sea, por qué piensas así, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú estás pensando? ¿Por qué llegaste a esta conclusión? Para poder entendernos mejor entre todos, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Escuchando los unos a los otros. Pero ¿por qué hay gente que reacciona de esa manera y se cierra totalmente? Es algo que yo, por más que tú seas muy abierto a escucharlos y decirles una cosita como que, oye, pero de este grupo, como que esto está mal, ¿no? ¿No crees? Y te atacan, pero te atacan duro, ¿no? Es un comportamiento social un poco raro, un poquito hostil, sí, pero curioso. Mm, bien. Eh, Ahora quisiera participar yo. Fíjense, he tomado nota de lo que Henry dijo en su intervención anterior, antes de que hable Rodrigo, y voy a comentar algo de eso. Estuve tomando apuntes, bueno, sobre el país. José lo ha definido como un país crítico. Claro, yo pienso que es crítico, depende mucho de dónde te haya tocado nacer, allá en Lima, acá en Cusco o donde estés, ¿no? Es pues crítico ver, yo soy de Lima, nací allá en Lima, pero viví en un barrio más o menos picante, peligroso. Entonces, para una persona que vive en un barrio más o menos peligroso y sabe lo que sucede allí, y tú ves que en los 25 años que yo estuve por ahí, por ejemplo, no ha habido ápice de ningún tipo de cambio, te genera pues cólera, ¿no? Repelús, rebeldía, dices, pero ¿qué cosa está pasando aquí? Ahora, si tú has nacido pues en un barrio demasiado exclusivo, pituco, como se dice acá, entonces lo vas a ver bien, porque ahí todavía no ha llegado toda la podredumbre de Lima. Imagínate Comas, bueno, los que son aquí peruanos sabrán cómo es Comas, Agustino, Rima, La Victoria, Callao, son barrios peligrosos, donde la extorsión ya llegó a un límite tal que extorsionan buses. Lo que se ve por la tele ahora de Lima es todo es pues penuria y muertes, ¿no? Extorsión, sicariato, etcétera. Pero las clases acomodadas no sufren eso. Ellos no se quejan porque están bien. Aparte, si tú eres rico, pues allá en Lima, millonario, más pasas vacaciones en, no sé, en Francia, Italia, ¿no? Que ni siquiera te sientes afectado. Entonces, la parte crítica viene de dónde te haya tocado, pues, nacer, creo yo. Creo yo. Luego mencionaste acerca de Jerí. Nosotros aquí le decimos pajerí, ¿no? Pajerí. Pajerí, pajero es una palabra que en Perú significa masturbador, onanista por excelencia. Y Jerí resulta que fue un presidente que cuando asume antes de asumir fue un parlamentario más, entonces no tenía una repercusión mediática como cuando eres presidente de una nación. Y resulta que cuando él asume, la prensa va y te busca todo, hermano. Acá la prensa te come vivo, te busca quién eres, quién no eres, qué cosas has estudiado, qué cosa comes, qué no comes. Y las redes sociales. Somos ahora personas que nosotros tenemos redes, tenemos Instagram, Facebook, y resulta que en su Instagram seguía a actrices porno.
páginas porno, ¿no? Entonces, Geri no se había dado cuenta de eso porque todo le llegó rápido, que cuando se vuelve presidente de un momento a otro, ya se había viralizado a qué actrices porno seguía y le había dado like. Y encima comentarios. Al punto tal que la página Brazers le hizo una pequeña publicación diciendo, presidente del Perú, gracias por seguirnos. Oye, imagínate. Y él es un presidente joven, tiene 38 años. Entonces, por eso le llamamos pajerí, ¿no? Ahí el key del asunto de por qué no lo reconozco. Cuando ustedes dijeron, ¿alguien conoce a Gerí? No, ¿quién es el presidente del Perú? Te juro que yo lo desconozco, hermano. No sé quién es. No sé si es un pajero, si es el ahora presidente, no lo sé. Perú potencia mundial, Es dice Henry. máquina. Sí, hermano, somos potencia mundial en esos temas porno, fíjate, por el presidente. ¿Y sabes tú lo que hizo luego? Eliminó todos Perú es claro. los seguidores. Dejó de seguir a más de 400 personas, casi todos eran actrices porno. Y ojo, en Twitter, antes de que él sea presidente, mucho tiempo atrás, tenía unos mensajitos que mandaba a las chicas bastante picantes, bastante fuertes. Edulcorados no eran mensajes poéticos, eran mensajes calientes. Y las redes sociales no perdonan. Han tomado captura de pantalla de cada mensaje y le han creado una página web llamada pajeri.com. Y están todas las capturas ahí, ¿no? Eso es nuestro presidente, ¿ya? Más o menos ya te lo he pintado, hermano. Entonces, fíjate, ahora voy a el tema. eh, el tema de Geri, trayendo ahí un poquito a colación. Geri no tiene principios, ¿ya? Porque, bueno, la política es así. Si te toca asumir, porque hay todo un engranaje constitucional que tenemos que respetar, casualmente él estuvo allí como llegó siendo parlamentario, le tocó ser presidente del Congreso y asumió, porque así es la vida, ¿no? Yo recuerdo una frase de Groucho Marx que decía, si no te gustan mis principios, tengo otros, decía. O sea, ¿qué clase de principios son esos? Pues no, si no te gustan mis principios, tengo otros y tengo más, ¿no? Claro, Groucho Marx era un gran comediante, pues, ¿no? Y más o menos así va Gerín, ¿no? Tiene unos principios tibios, dice que no es pornero, nadie... Bueno, es todo un meme viviente. Ahora, si comparamos presidentes, no sé qué pensarán ustedes de Bukele, ¿no? Lo que está haciendo en su país, Salvador, los maras ya no existen, en 3 años cambió todo y es de la misma edad que nuestro propio presidente, ¿no? Son presidentes jóvenes. Yo pienso que, bueno, eso es algo personal mío. Bukele sí tuvo bastantes agallas de querer cambiar su país, que es un país pequeño, no más de 7 millones, y tomó la sartén por el mango. Y voy a regresar ahí luego de ir comentando puntos por temas. Geri, ahí ya cierro esto de él. Y quiero también comentar algo que has dicho tú también, Henry, sobre si en el Imperio Inca hubo un centralismo, un cierto poder central. Lo hubo, hermano, sí lo hubo. El Zapan Inca gobernaba solo, no había un parlamento que le ponga sofrenos, ¿no? Porque nosotros que hemos estudiado derecho sabemos que hay equilibrio de poderes, ¿no? Por eso hay tres poderes. Entonces, ahí no. El Inca era hijo del Sol, por ende sabio, y todas las decisiones que él tomaba eran perfectas, incuestionables. Y tenían tres únicos preceptos: ama Sua, ama Yuya, ama Heya. No matarás, no mentirás y no robarás. Esa fue, digamos, fue su código civil, penal, constitucional, fue su todo, ¿ya? Y fíjense, Rostorowski, que es una historiadora peruana, conocidísima, famosa, ella en su libro La historia del Imperio Inca Tahuantinsuyo, al final casi hace una reflexión personal en la cual dice, qué pena que nosotros, peruanos, hayamos perdido el sentimiento de hermandad, de querer ser una gran nación, teniendo como antepasados
a un imperio que en 200 años consiguió todo lo que había logrado. 200 años. Nosotros tenemos 200 años de qué, dime, ¿no? Somos un país del tercer mundo. Y ella justamente, precisamente, escribe esto, todo su libro, que es una obra bella, comentando cómo los incas vivieron, cómo se hicieron quechuas, vamos a decir, como una especie de látigo al peruano de hoy que no sabe reconocer la inmensa grandeza, ¿no? No sé si es por temas raciales, no sé si es por temas políticos, pero no hemos vuelto a ser grandes como ellos. Rostorovsky triste cierra su capítulo, dice, pues, no hemos aprendido nada de ellos, ¿no? Nada. Ahora, sobre Arguedas, comentaste también, Henry, ¿no? Arguedas, para nuestros hermanos del extranjero, él es un escritor brillante. Pertenece a la escuela del indigenismo. Fue una escuela literaria que trató de reivindicar todos los abusos que el indio sufría a manos de sus españoles, patrones. Y es una literatura con bastante sangre, dolor. Utiliza palabras quechua. Aparte de eso, tenemos otros indigenistas más. Por ejemplo, mujeres. Clorinda Mato de Turner también, Ave sin nido, que más o menos trata de mencionar todos esos temas que luego Arguedas toca de manera profunda, ¿no? Es una escuela regional peruana que tuvo repercusiones también en América del Sur y después del indigenismo llega lo que se conoció como boom hispanoamericano. Eso ya vino luego, ¿no? Ciro Alegría, por supuesto, ahí está. Acabas de mencionarlo, sí, sí, sí. Y eso para mencionar lo que tú estabas comentando, Henry, ¿no? Sobre lo que dijo José también, trueques. Habló él sobre trueques, reciprocidad. ¿Cómo los incas hacían trueques? Fíjate, Rostoregi también cuenta esto que en el Imperio Inca, ellos practicaron mucho la reciprocidad, reciprocaban mucho entre curacas. Curacas eran pequeñas etnias con su líder, que era como una especie de rey, que gobernaba una pequeña región. Ellos iban primero, decían, quisiera reciprocar contigo. Claro, eso ocultaba algo. Yo soy el Zapan Inca y tengo todo América aquí, América del Sur. Ahora, tú quieres reciprocar conmigo, podemos hacerlo. Tú sigues siendo líder, tu etnia sigue siendo tuya, pero quiero que tú me des tributos en mano de obra, bienes, productos, etcétera, ¿no? Y así hacían ellos. Si tú no le hacías caso, recién te descuartizaban, ¿no? Porque eran salvajes, ¿ah? Eso sí, para las guerras eran terribles. Entonces, casi todos los pequeños curacazgos aceptaron por miedo de desaparecer o ser incinerados, quemados, descuartizados. Entonces, la reciprocidad ha sido la moneda común, digamos, al punto tal que en todo el imperio inca teníamos tambos, tambos en todas partes. ¿Por qué? Los tambos eran como las refrigeradoras de esas épocas. Guardaban ahí bienes, productos, tenían que reciprocar siempre a cada etnia, tenían que reciprocarle mucho, por eso tenían que tener todos los tambos llenos. Cuando los españoles llegan, no han muerto de hambre porque tenían tambos llenos, siempre estaban llenos. Entonces era algo fundamental que los tambos estén llenos siempre, siempre. Su sistema económico se basó en reciprocar cosas. Eso quería mencionarles. Ahora, sobre Pataclown que estaban comentando. He visto Pataclown cuando era niño. Me gustaba, me hacía reír mucho. Vivían con unos fantasmas, ¿no? Los fantasmas, la cancioncita está bien. Es un clásico, sí, es un clásico. Yo recordé cuando tú mencionaste, Henry, la palabra clásico. Manden Perdón. un video. Perdón, Christopher, que te interrumpa, pero manden un video al grupo para que nosotros conozcamos Sí, sí, qué sí. es de lo que están Vamos a hablando. Por mandarlo, vamos a favor, por mandarlo. favor.
Sí, 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 vamos a ya, ya, tomarlo. ya, perdón. Mencionaste, Henry, la palabra clásicos, ¿no? Yo recordé a Italo Calvino, que es un escritor italiano. Su libro, ¿Por qué leer a los clásicos? Comienza con una frase simple. A los clásicos no se los lee, se los relee. Ojo, siempre acudimos a ellos. No se los lee, se los relee. Igual pasa con El Chavo del Ocho, igual pasa con Pataclown, y son pues clásicos ya, ¿no? De estas épocas. Entonces, lo mismo sucede allí, ¿no? No es que solamente sea esto aplicable para literatura y música, ¿no? A Mozart, yo escucho a Mozart, mira cuántos años ya pasó, clásicos. No se los relee, no se los lee, se los relee. Ahora quiero hacer mención de mi tema, lo que yo les traje, o sea, lo que yo les quería comentar sobre lo que es república, democracia, em, cultura, política, ¿no? Voy a comenzar por autores que yo leí. La palabra república ya lo hemos enarbolado, ¿no? Ya les expliqué Aristóteles acuña politeía, que significa cosa pública, que en latín pasa a ser res pública. Yo tengo lecturas de Polibio. Polibio fue un historiador romano que estudia mucho el fenómeno que se llama anaciclosis. La anaciclosis es la... i- Imaginemos que ¿cuántos modelos de gobierno hay? Monarquía, la tiranía, aristocracia, oligarquía. Luego viene la democracia y la república. Ojo, claro, esto ahora nosotros tenemos como eso fuese una palabra sinónima, democracia, república, pero para los antiguos eran dos cosas diferentes. Luego viene la oclocracia, o sea, el gobierno de la basura, digamos, lo más mundano y ruin. Polibio fue el primer historiador político, también el pensador, que trató de encontrar de explicar por qué razón Roma duró más de 1000 años. Ojo, Maquiavelo recoge lecturas de él en su libro La primera década de Tito Livio, comenta, Maquiavelo estaba con la cabeza loca tratando de entender por qué razón Roma duró tanto. Entonces lo lee a él, lee todos sus libros, tratados, y descubre esto, que Polibio determina esto que Roma aplicaba esos modelos, que eran 7, menos la oclocracia, que es anarquía pura, digamos, caos, aplicaba eso de manera muy direccionada en todo el imperio. O sea, habían partes donde la democracia no calzaba bien, tiranía. Habían partes donde la democracia calzaba bien, aplicaban eso allí. Y así, todos los modelos que Polibio reconoce de los antiguos griegos, porque Aristóteles también tuvo su propia clasificación, ellos aplicaban acorde con la circunstancia, ¿no? Oclocracia no, como ya dije, pero las otras sí. Entonces todas ellas eran como una especie de convivientes dentro del imperio. Entonces, cuando había que ser duros en un pueblo, tiranía, pro tempore, ojo, ¿ah? El Senado con los tribunos de la plebe designaban a un, vamos a llamar tirano, ¿no? Pro tempore, por unos meses, pero con facultades limitadas, para que vaya allá y apague la rebelión. Terminado esto, volvía la democracia. Y fíjense, mientras que en el otro lado había monarquía, mientras que por aquí usaban república, mientras que por allá, y así manejaron muchos modelos políticos, ¿no? Vigentes para esa época. Maquiavelo recoge esto y él dice, el mejor modelo político es el mixto, dice, ¿no? Pero mixto de qué? No sé cómo hacer aquí un esquema, pero fíjense, voy a hacerlo acá. Habían tres modelos perfectos, ¿no?
Tenemos la monarquía, tenemos la monarquía, la república y la oligarquía y la aristocracia. Acá está, aristocracia. Son tres: monarquía, república y aristocracia. Estas tres tienen sus contrarios, que son la degeneración de estas tres. La depravación, degeneración de la monarquía es la tiranía, lógicamente. De la aristocracia, la oligarquía. Tiene su yo maligno, digamos, su yo diabólico, que es otro yo, ¿no? Digamos, monarquía, tiranía, oligarquía, aristocracia. República tenía su yo maligno, también que era la anarquía, pues ahí ya no se gobierna, ¿no? Entonces eran seis modelos, pero tres eran buenos y tres eran malos, ¿no? Em, ¿Por qué yo les estoy comentando esto? Porque la primera persona en la historia que se sepa que hace su esquema de esta forma es Aristóteles. Aristóteles menciona tiranía, oligarquía, democracia, monarquía, aristocracia y república. Y ahí viene la palabra politeia, república, ¿no? Ahora, cuando hay una tiranía, y a mí me encanta esto, cuando dice él, por ejemplo, tiranía es cuando una sola persona gobierna para su propio fin, beneficio. Monarquía es cuando esa persona reina y gobierna para el beneficio de todos. Fíjense cómo son opuestos, ¿no? Una sola persona detenta todo el poder máximo para su beneficio, tirano. Cuando lo hace para la gente, para todos, beneficio común, se vuelve monarca, rey. Recién es monarquía ahí. Cuando las personas más ricas gobiernan para todos, para un beneficio común, se llama aristocracia. Pero si la gente rica gobierna para su propio fin, se llama oligarquía. Fíjese cómo son opuestos, ¿ven? Cuando todos los que son pobres, supongamos, o los que no son ricos, gobiernan para el beneficio total común, se llama recién ahí politeia. ¿Ven? La cosa, ¿ven? Pero cuando ellos, que son pobres, reinan para su propio beneficio, se llama, Aristóteles dice, democracia. De verdad, democracia. No lo llama república. Por eso, politeia parte, ahí hay una distinción, ¿ven? Para nosotros es sinónimos, fíjense, pero para ellos no lo eran. Cuando la gente pobre gobierna para todos, para el beneficio común, politeia, república, pero si lo hacen para su propio fin, beneficio, se llama democracia, dice él, ¿no? Esa fue la primera distinción aristotélica de la palabra política, ¿no? Todos los grados. Ahora, perdónenme que les haya tenido que dar una charla así un poquito aburrida, quizás muy esquematizada, pero era pues necesario. Ahora, Aristóteles decía que la más perfecta era pues la república, donde la gente de clase media baja, pobres, gobiernan para todos, ¿no? Luego llega Polibio en la época romana y dice, pero claro, los griegos tenían razón, Aristóteles sí, pero ¿por qué Roma duró más que Grecia? Roma conquista a Grecia. ¿Y cómo llegó a ser grande y poderosa? Crea el término anaciclosis. Aplicamos todos, dicen, ¿no? Apliquemos todos. Los romanos aplicaron todo, acorde con cada punto, ¿no? Luego Maquiavelo llega después de muchos años y recoge esto y dice, bueno, no es que sea perfecto usarlos todos, sino hay que hacer un gobierno mixto, mezclar lo que es mejor de cada cual, de esas tres formas que son perfectas, ¿no? Y luego llega Hobbes, justamente estoy acabando de leer la edición traducida nueva de Hobbes, el Leviatán. Creo que Henry comentaba de ese cuerpo gigante de una fuerza pública que tiene que poner orden.
Eso es lo que para Hobbes se llama el Leviatán. Es un humano gigante, comenta él. Textualmente cita eso. Es un hombre gigante de ficción creado por nosotros todos para podernos gobernar. Él le llama Estado, Leviatán, hombre grande, gigante. Y miren, fíjense, Hobbes hace un parangón entre el cuerpo humano nuestro, con sus órganos, cabeza, sangre, con ese cuerpo ficticio. Y a ese cuerpo ficticio le pone cerebro, corazón, sangre. Hay una parte en el capítulo, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 9, donde dice él textualmente, la sangre de ese cuerpo es el dinero, es el dinero, porque el dinero hace que los bienes fluyan, o sea, tu sangre lleva oxígeno a todo tu cuerpo, fíjense. Nutrientes, todos tus músculos se van enriqueciendo de la sangre que vas llevando. Entonces, Hobbes dice, la plata hace eso. Tú cuando compras algo para que comas, vivas, haces eso. Tú eres una pequeña fibra dentro de ese cuerpo que se está alimentando con esa sangre que se llama plata, dinero. Ahora, él no lo circunscribe a solamente plata, dice oro, plata, dinero, ¿no? Es la sangre. Fíjese, yo lo estoy leyendo y en serio, empieza hablando de este cuerpo humano nuestro, como de finito, perecible es, y luego crea él un cuerpo gigante integrado por todos nosotros, que le llama Leviatán. Considero que Hobbes era un polímata. Polímata digo que el hombre leía de todo, dominaba temas porque coge frases de la Biblia, te habla de anatomía para querer justificar su propio estado hombre y también habla de filosofía, habla de arte. O sea, el hombre dominaba mucho. Parece que con sus saberes amplios se vale para justamente enarbolar, crear, parir a este hombre llamado Leviatán, ¿no? Entonces él em, se acoge a la palabra politeía de muy aristotélico cuño. En serio, habla de tiranía, oligarquía, anarquía, monarquía, aristocracia y democracia. Democracia, ¿no? Entonces, ¿quién es el que inventa? No inventar, no me gusta decir eso porque nadie inventa nada. Todos nos hemos influido siempre por alguien que estuvo atrás, ¿no? Pero la primera persona, el primer pensador que hace que la política sea ciencia es Maquiavelo. Maquiavelo es el papá de las ciencias políticas, el papá. ¿Por qué? Porque antes de él se manejaban los términos aristotélicos, platónicos, de que política ¿qué es? Es el arte de la prudencia, decía Aristóteles, el arte de ser prudente. Maquiavelo dice, no, babas, eso no es política. Le da forma más científica, sistematizada, ¿no? Lo que la ciencia pide para que sea ciencia, pues, ¿no? Entonces dice, no, no es solamente el arte de ser prudente. Bueno, ya con lo de Polibio, que Roma aplicaba todas estas cositas, Maquiavelo habla de la diosa Fortuna, que tiene una inmensa rueca que gira, que se llama ocasión. Entonces, ahí viene la palabra virtud. También Maquiavelo trastoca la palabra virtud y dice, a ver, anaciclosis. Polibio tenía razón, pero Polibio decía que estos ciclos iban rotando, se iban sucediendo. Tiranía, monarquía, aristocracia, oligarquía y así. Giraban como una rueda, digamos. Y cada vez que la monarquía caía, nacía la democracia. Y así, los modelos iban uno. Pero, ¿quién movía eso? Polibio decía que era algo natural, nada más, algo natural, que sucedía como la evolución, digamos, ¿no? Algo natural que se iba gestando de forma tal que pasaba. Maquiavelo cambia eso y ahí es donde la política nace como una ciencia. Dice, no es natural, no, tiene que ver con la diosa Fortuna,
con la ocasión, con esa rueda que ella gira que se llama ocasión. Esto de la diosa Fortuna, él inventa para aterrizar un poco más, darle un sentido lógico a lo que para Polibio era azar, natural, no, tiene que ver con la diosa Fortuna. Ahora, fíjense, yo se los pongo con un ejemplo simple. Maquiavelo decía, tenemos que estar muy pendientes de lo que los tiempos piden, exigen. Mira, en el 2006 surge la primera red social, creo que en el 2004, Hi-Fi. ¿Usaron eso ustedes? Hi-Fi. Hi-Fi todavía ya. Fíjense, era feo, ¿no? Era horrible. Ponían luces, muy demasiado feo y tóxico. Maquiavelo, si hubiese existido, habría el dicho, surgirá alguien que la rueda de la fortuna, de esa diosa fortuna que está girando, su rueda llamada ocasión, alguien lo va a ver y verá que los tiempos hoy exigen algo mejor. Entonces, Zuckerberg llegó, perfeccionó Hi-Fi, le quitó todas las cosas tóxicas, tú podías saber quién te estaba viendo el perfil, cosas un poquito, pues, enfermizas, ¿no? Zuckerberg depura eso, crea Hi-Fi. Maquiavelo diría, leíste lo que los tiempos pedían. La diosa Fortuna llegó, giró su rueda y tú has visto que la ocasión llegó para ti. Aprovechaste la ocasión según lo que los tiempos pedían. Y eso es virtud, decía él. Eso es virtud. Eso es ser virtuoso. Y él cambia el concepto de virtud que se manejaba hasta la época aristotélica, hasta ese tiempo y también cambia lo que es política, ¿no? Le da pies científicos. Yo les quería mencionar esto porque para que más o menos se entiendan, ¿no? Un poquito sobre qué es la política. Hobbes está aquí. Yo les recomiendo Hobbes para leer. Maquiavelo, El Príncipe, de Principatibus en latín, de la edición Gredos, que es la mejor. Sumillada y todo, fíchenlo. Esos dos libros para la política y ya después lo que hoy tenemos es politiquería barata, pues, ¿no? Si nos retrotraemos a lo que se hace ahora, básicamente damos vergüenza. Pues yo creo que Aristóteles, Platón, Polibio, Maquiavelo resucitan y mañana se pegan un tiro, ¿no? Dicen, oye, Jeriques, es un pornero que está en el poder, ¿y cómo es posible? Cuando yo, Aristóteles, dije que el hombre filósofo sabio tiene que reinar, ¿no? Y hay un pornero, imagínate. Entonces, muchachos, les quería comentar eso. A modo de. Yo les voy a pasar lo que yo les estoy diciendo ahora, si lo quieren profundizar más libros. Luego, sobre la cultura. Dejamos de lado cultura. Hemos hablado de los políticos y no hemos dicho qué es cultura. Política es eso, lo que yo les dije según mi propia perspectiva. Yo soy muy de Aristóteles, Maquiavelo, ¿no? Sobre los temas políticos. Em, Cultura. Yo manejo el concepto de Ortega y Gasset. Cultura. Para mí, la cultura, y lo cito a él, lo estoy ahora pensando, parafraseando, él decía que la cultura es aquel andamiaje, ropaje, aquel puente, aquello que nos cubre, que es nuestra única manera de interconectarnos con el cosmos. Cosmos no como espacio sideral, planetas, no, como la palabra griega cosmein, que significa orden. ¿No? Orden, cosmein es orden, luego pasa ya a ser orden todo, cosmos, ¿no? Entonces él pues dice, ¿no? ¿Cómo nosotros entendemos, cómo nos intercomunicamos con lo que nos rodea a través de un tejido, andamiaje, un constructo social que nos lo ponen? Porque cuando tú naces, tú no pides llamarte Henry, llamarte Leonor, tú no pides ser peruano, tú no pides hablar español, no pides vestir, no, eso ya es algo cultural que ya te cae a ti, forzosamente, llega. Entonces, todo eso, llamaba él armazón, constructo social, que nos permite conectarnos con el cosmos, ¿no? Y ahí entran todas las culturas diversas. Tenemos a Xanincas de la selva, tenemos a los
pueblos originarios africanos que tienen su propio andamiaje para entender lo que les rodea. Sin eso, no vas a entender nada. Entonces, él menciona también que cada 500 años, 600 años, ese ropaje se va sobrecargando mucho, se va llenando de datos, muchos datos superfluos. Entonces, ¿qué cosa pasa? Se cae. Cuando se cae, surge que hay un contacto piel con piel, humano-cosmos, y es donde surgen las ideas revolucionarias, nuevas, que cambian todo. Y se crea un pensamiento nuevo, la cultura cambia y se crea otro andamiaje. Ortega tiene la perspicacia audaz de mencionar que esto pasa cada 500 años. Y la última vez fue en la época de Descartes, donde nace Descartes, Hobbes, que lo estoy leyendo, Locke. Todos los grandes pensadores nacen, el primer hombre moderno, Descartes. Nace en esta pléyade de gente brillante que dice, no, lo que los griegos decían estaba bien. Había mucha información de la época media, escolástica. Se había sobrecargado todo. ¿Qué hacen? Te sacudes, derrumbas todo y ahí creas otro tipo de cultura, pensamiento, ¿no? Y nace la ciencia actual. Galileo, Galilei, Copérnico, se bajan todo el constructo aristotélico. Hasta que Galileo no dice lo que dijo Kepler, todos ellos, que la Tierra y lo que ya sabemos ahora, era un andamiaje que ha durado más de 2500 años, fíjate, y lo hemos traído abajo, ¿no? Entonces pasa cada cierto tiempo. Y cultura para mí es eso, ¿no? Básicamente yo lo entiendo así, manejo ese concepto. Con Víctor, aquí, cuando él estuvo aquí, hablamos mucho sobre su concepción que me parece interesante, fundamental, que ya nos lo irá contando él. Bueno, con esto cierro ya, así que si alguien quiere comentar algo, bienvenido sea. A mí me recomendar un poco, Christopher. Eh, sí, definitivamente creo que Hobbes y el libro de Leviatán son unos referentes muy interesantes en cuestión a la nación y al soberano. Sin embargo, creo que maneja una política un poco en base al miedo. Entonces, creo que no es tan aplicada. Por lo menos yo, mis referentes a esos temas, soy más de aplicabilidad, por decirlo así. Entonces, desde el contexto, igual como lo habían ido mencionando desde la participación anterior de José, todavía también estuve anotando y creo que todos tenían un común en las participaciones, que era el tema del poder, creo yo, ¿no? Antes de comenzar, creo, incluso hablar de política en sí, o antes de que se desarrolle la política en sí, vienen los temas específicos del poder, de la dominación, desde puntos sociológicos, para aplicación en recién. Y creo que en los referentes que más, o por lo menos en base a a mi posición que he visto son justamente Weber y Hannah Arendt, que para mí manejan perspectivas del poder muy interesantes para el desarrollo justamente, porque esto también yo lo vinculo con el tema de los personajes políticos, porque por ejemplo, en referencia a Max Weber, él hacía el estudio de estos tipos de dominación, que eran tres, que era el del líder carismático, el del tradicional y el del normativo legal. Entonces, hoy en día, si nuestros personajes políticos, autoridades políticas, tienen estas mixturas de este tipo de dominaciones, obviamente que han ido cambiando a lo largo del tiempo, a diferencia de cuando fue escrito y descrito por Weber. Eh, pero básicamente son eso, y como lo mencionaron por ahí, por ejemplo, a Milei, ¿no? Que sería una mixtura entre líder carismático y normativo legal, o incluso igual mencionaron el tema de los incas, que sería una mixtura entre lo tradicional y líder carismático. Entonces creo que en eso se va recién desarrollando el tema de política. Y menciono a Max Weber porque bueno, es en base a él que se estructuraron muchas políticas públicas actuales.
lo cual, como les digo, o sea, viene todo desde un estudio sociológico anterior en base a la referencia inicial de que es el poder para que se desarrolle posteriormente todo lo demás. Bien, eh, ¿sabes? Mm, Sobre el ahí miedo. sí, comentar algo, ¿puedo? ¿Hola? O- ¿Sí? Sí, Víctor. Sí, sí, comenta. ¿Tú querías decir algo, José? No, te cedía la palabra a ti, Víctor. Ah, gracias, gracias, gracias. Yo quería comentar esto del Leviatán y el cuerpo social por principio, para comenzar, ¿no? Quisiera enfermar al cuerpo de Leviatán social supuesto homogéneo, ¿no? No como una crítica a Christopher, sino como una crítica a Hobbes, a Hobbes, obviamente, ¿no? Que dice que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? O sea, todos somos malos, a priori. No podemos ser buenos a priori, ¿no? No sé si conocen a Erich Fromm en El arte de amar. Erich Fromm es un psicoanalista y él tiene un libro que se llama El corazón del hombre, se llama, ¿no? Todavía él tiene esos términos de la época de los 60, 70, 80 que dicen el hombre como sinónimo de humanidad, que sabemos que no va ya para nuestro tiempo, gracias a Dios, ya sabemos que eso no va. Humanidad, el corazón de la humanidad, que es el hombre esencialmente bueno, bueno, la humanidad es esencialmente buena o es esencialmente mala, ¿no? Y la respuesta que él da es que elige, porque sigue un poco la cuestión del libre albedrío que se le concede a Adán y Eva según el mito, ¿no? Porque para que Adán y Eva supieran que tienen libre albedrío, ¿no? Esto lo agrego yo, no es exactamente en Erich Fromm, ellos se darían cuenta que tienen libre albedrío solamente porque, o sea, ellos tienen permitido, Dios les dice, ustedes pueden comer todo y tener todo lo que quieran en el jardín del Edén, todo lo que quieran, excepto este árbol. De este árbol no pueden comer. ¿Cómo iban a saber ellos que tienen libre albedrío si no desobedecen, si no comen justamente, si no comen de lo que les está prohibido, no podrían saber que tienen libre albedrío porque tienen justamente permitido comer todo. Lo que quiero decir con esto es que el Leviatán, que se supone que es un cuerpo social homogéneo, que se supondría que todos en la sociedad estamos de acuerdo para hacer las cosas exactamente como se dicen, ¿no? Por ejemplo, que yo diga, todos los peruanos son iguales, o todos los argentinos son iguales, porque yo soy mexicano y entonces todos los que no son mexicanos son exactamente iguales. Yo, mexicano, conozco la polémica que existe en México, que no todos los mexicanos somos iguales. Pero yo, en tanto que mexicano, digo, todos los otros son exactamente iguales. Por ejemplo, todos los franceses, los alemanes, los italianos, todos ellos que los catalogamos en el conjunto europeos, todos ellos son exactamente lo mismo. Todos ellos son la misma persona de acuerdo. O sea, conocemos la Segunda supuesta guerra mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nosotros sabemos que no fue de todo el mundo, sino que nada más fue de los países europeos. Entonces, los países europeos no son homogéneos, no están de acuerdo todos entre sí, sino que tienen conflictos. No están de acuerdo, tienen polémica. Y entonces, para mí, la definición de política, por principio, tiene que ver con la eficiente gestión de la polémica. ¿Me explico, no? Entonces, el Leviatán es un cuerpo enfermo porque también tiene cosas que lo contradicen, ¿no? A Hobbes, contestándole a Hobbes.
no están todos de acuerdo, no es cierto que todos estén de acuerdo. La izquierda nació en Europa, justamente, no nació acá en las sociedades en las que estamos. Y aparte, ¿no? Yo les cuento de México, por ejemplo, los aztecas también cortaban cabezas, le arrancaban el corazón a la gente, ajá, y eso no es lo más cool que digamos del mundo, ni es lo más humanista que digamos del mundo, ¿no? Para hacerle un juicio a alguien, como que no va, digamos, ¿no? O sea, un principio sagrado, universal, que podríamos llegar a decir es, uno no tiene el derecho de quitar la vida a otro. Puedes encarcelarlo, tal vez, pero no quitarle la vida. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien se atribuiría el derecho a tener poder sobre otro? Y ahí quiero hacer una intervención sobre idealizaciones que existen, ¿no? Así como existe la idealización de que todos los europeos están de acuerdo y nos están jodiendo a nosotros los latinoamericanos, ¿no? Que ya sabemos que la Primera y Segunda Guerra Mundial son de ellos, porque ellos no están de acuerdo, ¿no? Entonces, asimismo, la democracia realmente es de todos y la tiranía realmente es de uno, o esas son idealizaciones que nos vendieron, ¿no? Los Reyes Magos no existen, siempre fueron los papás, ¿no? El uno y el todo no existen, siempre fueron los políticos de hoy. ¿Me doy a entender? ¿O me explico un poco más? No puede existir el poder que recaiga en uno. Nunca lo ha habido, ni siquiera en los reyes. Los reyes necesitan de los consejeros, necesitan de los otros que están ahí todos alrededor de él, los médicos, todo el otro aparato, los códigos antes de que el rey naciera, tendría que haber códigos para que él tuviera la corona en la cabeza. Entonces, nunca hay nadie que pueda tener poder uno, eso no existe. Es una idealización. La idealización con la cual se gestiona el poder y nos hacen creer, hay uno que tiene el poder. Él, el presidente. No, no es cierto. No es solo el presidente. Es el aparato de diputados, es el Congreso del Estado, es las gestiones de las leyes, es bla, bla, bla. O sea, no hay uno. Y tampoco es cierta el todos. Tampoco es cierto el todos. O sea, lo quiero cuestionar por lo menos, ¿no? Lo quiero cuestionar. El todos supuesto democrático. ¿Todos elegimos? No. No todos elegimos. Y no es cierto. O sea, en ninguna medida puede ser cierta la democracia. Porque no todos elegimos en la misma medida. Porque cuando nos presentan a los tres posibles candidatos, o sea, a los tres candidatos que van a ser presidentes, ya nos pusieron a tres, que nosotros no elegimos como pueblo. Entonces ahí ya hay un filtro. Entonces no siempre elegimos todos en conjunto. ¿Me explico, no? Y los tres partidos políticos que existen antes de que yo nazca, que existen antes de que nazca mi papá, que existen antes de que nazca mi abuelo, tampoco nosotros lo elegimos. Entonces, ni todos ni uno. Ninguno de los dos es posible. Ninguno de los dos es posible. Y por último, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna respuesta. La única cosa que planteo ahorita mismo es que la política en todo caso es alguna suerte de gestión eficiente de la polémica, ¿sí? Alguna suerte de gestión eficiente de la polémica entre varias personas, no solo entre una, no entre todos tampoco, sino entre ciertos grupos, en todo caso. Grupos de intereses, ¿no? Que tengan más poder adquisitivo. Y entonces, lo último que quería comentar al respecto es que yo estoy tratando de volver a los elementales, ¿no? O sea, a los básicos. Esto que les contaba hace un rato de algo malo va a pasar en este pueblo. En el cuento es una metáfora en donde se condensa todo de un solo golpe. Pero la palabra política pasa por los siglos, ¿no? E incluso en culturas. O sea, los aztecas también tenían gobiernos en los que había unos que eran superior y otros inferior. Los mayas también. En todas estas culturas que conocemos no ha existido ninguna sociedad donde sea demócrata absoluto. No existe. No ha existido. No hay testimonio. No lo hay. Aparte es imposible. Es imposible.
hay que elegir en una cierta esfera unas cosas y luego en otra esfera hay que elegir otras. Estaba leyendo un libro que se llama El arte de la mentira política, que tenía que ver con esas mentiras que supuestamente son mentiras, pero que son, no le podemos decir esto al pueblo, porque no los podemos poner a elegir este tipo de cosas, porque ellos no tienen que saber este tipo de cosas, porque somos nosotros, nuestra parte de función social, la que nos corresponde gestionarlo y saber cómo comunicarlo a los otros. Me doy a entender, ¿no? Entonces, ¿la mentira es buena o es mala? Nos dicen que los Reyes Magos existen, nos dicen que Santa Claus existe, nos dicen que es bueno o es malo. ¿Las mentiras son buenas o malas? Me explico, ¿no? Entonces, por último, como estoy tratando de esencialmente destruir la idea de que existe una homogeneidad, ¿no? Que existe el europeo señor de ojos azules que nos gobierna a nosotros los latinoamericanos, o el político, un solo señor que tiene un montón de recursos que nos gobierna a nosotros los pobres, ¿no? No existen. No existe uno solo, ni existen todos tampoco, ¿no? En este sentido. Y entonces lo que quiero decir, vuelvo a los básicos, la palabra que nos llegó, que es la política, la que utilizamos hoy, aunque seamos quechua o aunque seamos azteca, en este caso, la que nos gobernó hoy, porque también los azteca y en el sentido del dialecto quechua, también había una organización, ¿no? Entonces, la que nos organiza hoy es la española, digamos. Y entonces, en el sentido de la española, lo que yo quiero decir es cómo nos llegó la palabra política que hoy nos hace tener fuego en la casa. ¿Qué nos hace tener fuego en la casa? Y ya, aquí voy al punto, perdonen ustedes que me extienda. Y por todo el drama y la puesta en escena. Pero es que Aristóteles, que se supone que sería el que haya dicho la palabra, tampoco era del todo un hombre bien adaptado a su sociedad. También entre ellos, él no era ateniense. Él no era ateniense y siempre tuvo el título de extranjero hasta la muerte. E incluso, como él nació en un lugar en donde hoy decimos Grecia, que ellos se llamaban a sí mismos helenos, son los romanos que les llaman griegos, ¿no? Como casi siempre uno se llama a sí mismo con el nombre que el extranjero nos da, ¿no? Ellos se llamaban a sí mismos, o sea, los romanos los llamaron griegos, pero ellos se llamaban helenos. Pero donde nació Aristóteles es en un lugar en donde sí era una colonia de los helenos, pero tenía mayor influencia cultural de parte de los macedonios. De allí que Aristóteles había sido maestro de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, que haría totalmente lo contrario de lo que propuso Aristóteles. Hoy conocemos a Aristóteles no por Aristóteles, que él nada más quería quedarse en Atenas y que su objetivo era ser ateniense. Como si dijéramos, ustedes perdonen, ¿no? Pero quiero poner un ejemplo que no sea parecido. Alguien de Cusco que quisiera llegar a Lima y solamente hacerse creer limense. ¿Se dice así? ¿O no? Limense, Limeño, sí. limeño, limeño, Limeño. limense Limeño. también. Sí, tener y diría que Ah, sí también. bueno, que se quisiera hacer pasar, o sea, que quisiera solamente ganarse el aprecio de Lima. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Aristóteles también venía de la periferia, ¿no? Y se quiere hacer del centro ateniense. Y se quiere hacer pasar por ateniense, pero los atenienses nunca lo aceptaron. Porque al final, cuando Alejandro Magno muere, lo rechazan y él tiene que huir. E incluso deja una frase que se vuelve célebre entre los filósofos, que es la de, me voy porque no quiero que cometan un segundo error. ¿Por qué decía él un segundo error? Porque mataron antes a Sócrates. Entonces él se creía igualmente heroico al nivel de Sócrates. Entonces dice, me voy antes de que me maten igual que a Sócrates, yo me voy antes de que los atenienses cometan un error. ¿Me explico? Entonces, ni siquiera Aristóteles era eso que hoy dicen que los griegos. Tampoco. Y
Aristóteles fue conocido no por Aristóteles en sí mismo, que él solamente quería ser conocido de Atenas. Él fue conocido gracias a Alejandro Magno, que hizo totalmente lo contrario de él, porque Aristóteles solamente quería que fuera el registro de los helenos, y Alejandro Magno se casó con una extranjera, y con una negra, incluso. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esas ideas en las que nos hacen creer que hay uno o todos, no existe. En realidad es más bien la hibridación, la polémica, la controversia. ¿Me doy a entender? Entonces, no tengo una definición de política, pero lo que logro entender hasta el momento, más o menos básicamente, es la gestión de la polémica. Aquellos que logren conducir la polémica hacia cierto lugar pueden adquirir un poco de poder, entre comillas. Y cultura, acá, Mariana, nosotros en el canal que tenemos con otra amiga Ixchel, que hoy no pudo participar, nosotros, como somos un canal de mezcla de la ley del don, se llama el canal, somos una mezcla de antropología y psicoanálisis, hemos tomado una postura respecto al concepto de cultura, ¿no? En tanto que análisis social. Y ese concepto, ya con esto termino para no agobiarles con la palabra, ¿no? Es ese concepto cultura es entendido como la aparición de una diferencia social. Es decir, nosotros ahora mismo hablamos el mismo español, pero nos damos cuenta que tenemos términos mínimamente diferentes entre Argentina, México, ¿no? Perú, ¿no? Colombia también, podríamos encontrar mínimas maneras, e incluso el español de España. Ni siquiera España tendría el monopolio del español en este sentido. Es más, los españoles saben hablar menos mejor el español que nosotros, porque perdón, y aquí quiero aventar un halago, pero no, pero o sea, real, de todo corazón. Mientras yo estuve en Francia, el acento que se consideraba neutro era el peruano. El acento más claro era el peruano, ¿sí? Entonces, ni argentino, ni mexicano, ni colombiano, ni nadie. Para Europa, el peruano es el acento más claro en español, ni siquiera el español de España. ¿Me explico? Entonces, ni siquiera ellos tienen el monopolio sobre eso que se supone que ellos fundaron. Entonces, y lo único que hay en este sentido, por eso quiero tratar de partir de la definición de la gestión de la polémica, es a partir de la controversia, donde nosotros podemos comenzar a tratar de hacer algo en política. Y por eso cultura como la definición de la aparición de una diferencia social, ¿no? Porque habría diferencias entre nosotros, pero como la gestionamos sin necesidad de hacerse guerra. Porque parece que cuando ha habido diferencias, lo que hacemos es, no, mi opinión es más válida que la tuya, ¿no? Eso es lo que ha pasado en la historia. Mi español es más legítimo que el tuyo, ¿no? Eso es lo que ha pasado en la historia. Siempre quiere ganar uno y no se soporta la diferencia y por eso la definición del canal, ¿no? Y hasta acá mi participación, no sé cómo vamos, Christopher, qué es lo que ustedes dicen, hasta acá le paro. Eso. No, digo, como son las 10 casi, bueno, alguien quiere participar. Yo quisiera acotar algo sobre lo que dijo Leonor sobre el miedo. Todos los postulados que yo mencioné sobre esos autores clásicos parten del miedo. Sí, el único filósofo del siglo XVIII que pensaba lo contrario, quizás Rousseau, ¿no? Que uno pues nace bueno, pero la sociedad termina corrompiéndolo, ¿no? Entonces, hay una discusión. Ahora, el miedo, siempre tiene que haber un ente castigador para que no vivamos en el caos, ¿no? ¿Qué sería si el Estado no tuviese la fuerza pública de meterte preso, matarte si es que tú matas a alguien, ¿no? La policía, militares. Siempre tiene que haber eso, porque lamentablemente vivimos en un mundo también donde hay psicópatas locos o gente que en la anarquía total, pues seríamos bestias, ¿no? Y hay un poder también, el soft power, ¿no? Que ahora se habla de el power como, por ejemplo, el K-pop, que tanta influencia tuvo.
en todo el mundo es una forma de poder suave, un poder que no se te impone bajo el imperio de la ley, una guerra, de jodido que te pintan vidas que no son realizables por aquí. Tratan de imponer. Entonces, eso como algo breve. Ahora, sobre Arendt, mencionabas de Hannah Arendt. Yo recuerdo un libro de ella, Eichmann en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Ella es mandada para escribir sobre Eichmann, que fue uno de los jerarcas nazis más crueles, pensando que ella como judía escribiría algo bastante fuerte de él, un hombre con una mirada penetrante y fría, un tipo que desde su primer momento de la presencia intimidaba. No, su conclusión fue, Eichmann es un hombre simple, básico, incapaz de matar a alguien, básicamente. ¿Qué pasa? Que Eichmann sucumbió, no sucumbió, creo que ahí tenemos que mencionar a un autor más, Elías Canetti. Él escribe un libro en la época nazi, valiente el hombre, ¿ah? Claro que casi lo matan, se llama Masa y Poder, donde hace una radiografía de cómo el poder se combina con el factor masa y acaba por despersonalizar a la persona individual. Pasas a ser parte de la masa. Tú ya no eres Víctor, tú ya no eres Henry, eres la masa. Eichmann era masa. Él solo como Eichmann no era nada, un hombre insignificante, dicen, ¿no? Que era incapaz de matar a un simple pericote, pero en la masa era la masa, o sea, era nazi, el cuerpo, la Gestapo que hizo calamidades, ¿no? Entonces, quería mencionar esto a propósito de lo que es poder, ¿no? Masa y poder. Creo que tiene que ver mucho con el fenómeno masa. El Estado peruano, como el mexicano argentino, tiene que ser primero masa antes de ser Estado. Tenemos que ser 30 millones de peruanos para ser un Estado, ¿no? El Salvador me parece que tiene 7 millones nada más, pero es un Estado, ya es masa. Y ahí tiene que haber poder, ¿no? Uno con otro van siempre, según él justamente menciona esto, Canetti. Premio Nobel de literatura, dicho sea de paso, literatura, fíjate, y él no era escritor literato. Luego mencionabas, Víctor, acerca de la mentira, ¿no? La mentira. Yo creo que la mentira es necesaria para no arrancarnos los ojos. Tenemos que mentir siempre. Cuando te llama Claro, bueno, Claro es una empresa peruana, bueno, que viene del extranjero, pero aquí joden mucho cuando te llaman. Te llaman ofreciéndote datos megas. ¿Qué cosa haces? Mientes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estoy ocupado, tengo que trabajar. Ser sincero siempre es el fin, el caos. Decir la verdad siempre no es inteligente y no podemos vivir en paz y vamos a ser sinceros siempre. Cuando tú sales con tu novia, novio, no le cuentas a tu mamá todas las cosas sexuales que han hecho. Cuando ella te dice, ¿qué cosa hiciste, hijita? Ah, estuve con mi flaco ahí paseando. Mentira. Si tú le fueras sincero, romperías con la estética, con la ética moral, ¿no? Hay que ser mentiroso siempre. Yo recuerdo un libro de Steiner que él no lo llamaba mentira, lo llamaba mendacidad, que es un término que la RAE lo tiene registrado, significa mentir, básicamente, pero no mentir para, para ser malo, engañar, generar perjurio, injurias, no, mentir por causas buenas. Sin la mentira, el arte no sería posible. Macondo no existe. Toda la literatura es una básicamente mendacidad. Es una mentira, pero es una mentira bella que nos encanta. Son mentiras que revelan verdades profundas, que la propia realidad no te las puede dar. El arte es eso, es mentira, porque es ficción. Su propio libro, su más grande libro de Borges se llama Ficciones. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando lo estaba leyendo pensó que era verdad. La pluma de Borges
¿eh? Y él tuvo que ponerle ficciones para que era, pues mentira. Nada de lo que he escrito es pues cierto. Eso es literatura, es falso. Hay que mentir siempre, pero no para hacer daño, pues, ¿no? Hitler mintió mucho y miren lo que ha hecho, ¿no? La mendacidad es un arma de doble filo. Yo cuando escribo literatura, con mi primer libro, muchos pensaban que yo era como ese libro. Yo no soy ese libro. Yo he creado algo que no soy yo. Eso ya me está sobreviviendo a mí. No soy ese libro. Piensan que soy así. No, yo no soy así, ¿no? Entonces, claro, por eso hay el conflicto autor-obra, ¿no? Eso quería acotar sobre lo que dijiste tu hermano. Luego, claro, Aristóteles. Vamos a Aristóteles. Aristóteles era poco modesto, creo yo, al decir eso. La modestia, ¿no? Yo recuerdo un libro que leí de los griegos, se llama Así vivieron los antiguos griegos. Y Montanelli comenta que en la polis griega, siglo V, antes de Jesucristo, cuando estaba Platón, Aristóteles, Pericles, todos los grandes, solamente en la polis griega vivían 200.000 almas. ¿Ustedes saben lo que es 200.000 almas nada más? Es un pueblo pequeño. Se conocían todos. La fama era inevitable si tú destacabas, ¿no? Y por ahí estuvo Sócrates polemizando por todo lado, con el foro, con los gobernantes, llegó Platón. Entonces, era un pueblo pequeño donde todos eran prácticamente vecinos. Y Aristóteles, efectivamente, él fue maestro de Alejandro Magno, vino del extranjero. Es que también, claro, no es por defenderlo a él, pero en Macedonia no había nada, hermano. Tenías que abrirte un futuro prometedor en la polis, ¿no? Así como hacían antes acá en el Perú, querías tú triunfar, tenías que ser universitario, donde San Marcos Uni, porque no habían acá en el Cusco universidades privadas. Tenías que irte a la capital siempre, ¿no? Igual pasaba ahí. Colonias eran vistos como esclavos. Europa tuvo esclavos, pero en las colonias. Y Grecia tuvo sus esclavos, pues, ¿no? Roma igual. Y claro, Aristóteles tenía que abrirse campo, tenía que triunfar, fue discípulo del mismo Platón. Platón lo reconoció como uno de sus más grandes discípulos, al punto tal que Aristóteles contradice muchos postulados platónicos, muchísimos. ¿Y cuándo es que se lo reconoce de verdad? Ojo, yo voy a ser incisivo aquí. Él deja en vida textos exotéricos, no esotéricos. Exotéricos eran sus textos que él los escribe para sus discípulos, que no era cualquier persona, la gente con mucha plata, poder, mujeres no. Las mujeres eran consideradas cosa. Y es un tema amplio, sobre las mujeres. Iban hombres adinerados de familias ricas a estudiar con él. Y él, para ellos, hacía textos exotéricos. Cuando él notaba que tú tenías facultades filosóficas, que la palabra filosofía no es como la que se la conoce hoy, filosofía era amor por el conocimiento general, pero de verdad, no habían ramas profesionales, no habían especialidades, ¿no? Entonces él, pues, te voy a dar los textos esotéricos, que son textos que solamente comparto con un grupo cerrado. Esos textos se han perdido, porque pocas personas poseían eso. Y fue su, digamos, corpus maximus, o sea, fue lo que más escribió. Lo que recibimos hoy de él son los que están fuera, lo exotérico, la metafísica, por ejemplo, protrético de él, ¿no? Que son textos que el común denominador poseía. Imagínense lo que él hubiese escrito en manera íntima, la famosa poética, ¿no? Son textos que se podía conseguir a la mano. Grecia cae, Roma llega, y no fue sino, fíjense, hasta más o menos Avicena, Averroes, fueron filósofos árabes, que cuando Roma cae, rescatan todo el conocimiento griego, no tanto romano, sino griego. Hablamos del siglo XII, XIII después de Jesucristo. Es que recién se los descubre, se los redescubre a ellos, a los dos, Aristóteles, Platón. Antes de eso, nada de eso existía. Todo era
Roma, leyes, como ya les dije, tiranos, democracia, todo eso lo habían rescatado, pero ya habían adulterado el sustratum platónico aristotélico. No existían textos fidedignos de ellos. Averroes, Avicena acuden a las grandes bibliotecas fuentes y descubren textos originales de romanos que habían transcrito textos antiguos griegos. Ellos son los que sacan de esa sombra bueno, estos dos pensadores. Y después pasan unos cuantos 200 añitos más, 300 por ahí, San Agustín llega, Santo Tomás llega y cristianizan a estos dos pensadores. O sea, con todo esto yo les quiero comentar que no han sido siempre célebres conocidos, no. Los han redescubierto poquísimas veces. Y en vida eran pues conocidos dentro de la polis griega, que eran 200.000 almas, como yo les digo, ¿no? Y pocas personas tenían acceso a la cultura ahí. Entonces, vamos a mencionar que modestia, aparte de él, bueno, si yo fuera Aristóteles, no tendría modestia, ¿no? Después de todo lo que he escrito y todo lo que he leído, Platón igual. El que sí era modesto fue Sócrates. Murió siendo modesto. La cicut. Murió en su propia ley, como se dice, ¿no? Y eso quería comentar sobre él. Modestia nunca tuvo este hombre. Ojo, y hay por ahí historiadores que dicen que él se vestía con muchas joyas, Aristóteles presumía sus joyas, ¿no? En fin, no me lo imagino así porque era bastante materialista. Y eso quería mencionarles, hermanos. No sé si alguien quiere comentar como para cerrar ya, porque son las 10. No he cenado, creo que nadie ha cenado todavía. Qué mal, ¿no? Deberíamos comer mientras aquí conversamos, ¿no? Hermanos, Y hemos tomado un tapitado virtual. Ah, ok. pijamada, pijamada. Al toque nomás quería cerrar con una idea muy interesante que mencionó Christopher sobre Bukele, por ejemplo. Eh, Haciendo comparación con, ¿no?, la Alemania nazi, por ejemplo, Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, ese tipo de cosas que suceden. Me parece que en este caso el candidato político como tal también está ligado a una promesa, ¿no? Y la situación de una nación. Por ejemplo, tiene que llegar a o sea, el país tiene que llegar a un estado social, económico, lo que sea, muy crítico para escoger a este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, en la Alemania nazi, Alemania después de la Primera Guerra Mundial estuvo pues destrozada, ¿no? Quedó destrozadísima, no había identidad nacional, el Kaiser renuncia, ¿no? Y Alemania prácticamente está pues tirada al abandono, ¿no? Y llega este poder nuevo, prometedor, de alguna manera, que le dice, ¿sabes qué? Necesitamos retomar una identidad nacional, ¿no? Necesitamos arreglar las cosas y tú confía en mí, brother, que yo te lo voy a solucionar, ¿no? Y la gente justamente reacciona de esa manera porque llega con la famosa promesa, ¿no? ¿Sabes qué? No te preocupes, tú confía en mí, solamente dame el poder y yo lo voy a solucionar, ¿no? Y de cierta manera, si bien la Alemania nazi, pues con todas las atrocidades que cometió, en la historia fue una potencia, realmente fue una potencia, o sea, en el sentido de que llegó a conquistar varios territorios, o sea, débil no era, llegó a tener cierta fuerza en el continente europeo, ¿no? Y en El Salvador me parece que, claro, no sigue esa figura, pero por lo menos El Salvador estaba pero casi al 100% de delincuencia, ¿no? Por las maras salvatrucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente estaba ya pues a un punto crítico, ¿no? Que ya no le importa ni siquiera la economía, no le importa la salud, solamente el problema mayor era ese, ¿no? Elimíname como sea esta delincuencia, ¿no? Y ahí es donde todo el mundo se une, ¿no? De alguna manera necesitan encontrar algo que los pueda juntar como nación para que la política recién pueda accionar de forma tal vez correcta, ¿no? De alguna manera. Yo les voy a compartir después una historia que yo escribí, que se llama El Presidente, ¿no? Que es una especie de eh,
cuento relatos, ficción, obviamente, estilo Borges, una ficción, no es real, que habla sobre un Perú que ha sido sometido a una dictadura, perdón, después de 40 años, ¿no? Y en 40 años llega el primer presidente democrático, ¿no? Bajo la promesa de nunca más tener una dictadura, ¿no? Pero bueno, con el tiempo este presidente va a intentar ser el mejor presidente que puede ser, ¿no? Y va a terminar cayendo en las garras del animal político, ¿no? Por más que él dice, no, no puedo ser un basura, ¿no? O sea, porque el país confía en mí, ¿no? Y aún así, pues, termina cayendo de una forma realmente estúpida, pero termina cayendo, ¿no? Y creo que eh, de alguna manera la política es una máquina con un engranaje bien complicado de manejar, ¿no? De todas maneras, lo que más me duele es que la política es, de todas maneras, un sistema necesario para una sociedad moderna, por lo menos, ¿no? Y es un poco eh, complicado de aceptar, ¿no? Que realmente sí necesitamos política para poder avanzar como un Estado-nación, por así decirlo. Eso es lo que quería aportar, estimados. Reforzando lo que tú estabas comentando, yo no sé si Bukele leyó a El Príncipe, porque Podría en la ser. época romana, en la época de Roma, créeme que si los romanos, con lo que yo dije, anaciclosis, hubiesen visto que El Salvador estaba como estaba, nombraban a un tirano pro tempore que ponga Totalmente, orden. Y eso totalmente de fue lo acuerdo. que él hizo, pues. Él hizo Claro. eso, se autoproclamó tirano, puso orden, tomó su propio parlamento por las fuerzas, por las Sí, armas. Salió por la tele cuando él se mete a el mismo parlamento. ¿Por qué? Porque ya había presentado tres proyectos legislativos pidiendo una cantidad de plata grande para construir la cárcel más grande del hemisferio sur para cambiar su código penal. O sea, así de un solo golpe fue, pim, pim, quiero esto. El Parlamento, como tiene bancada opositora, dijo que no. Segunda vez presenta lo mismo, le vuelven a decir que no. A la tercera llegó con el ejército, con los militares, tomó su parlamento. Se metieron primero ellos, o sea, todos los congresistas estaban sentaditos, sesionando, etcétera, y de pronto llega una fila, un, un retaíla, tanque. de militares con pasamontaña y cada uno se paró detrás de cada parlamentario con un rifle AKM grande atrás. Bukele entra después con una Biblia, se sienta y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza a rezar y después dice, ilumínalos Dios porque te estoy pidiendo que les des luz, porque les estoy pidiendo que piensen en su propio pueblo. Ese es un golpe de Estado, hermano. Tú no puedes entrar Prácticamente. por la Sí. fuerza Pero al Parlamento, pues, ¿no? eso es más o Y menos lo créeme que que... votaron a favor, votaron. Y el Ese es cambio más o menos llegó. lo que Víctor también comentó. O sea, realmente democracia como tal, o sea, no existe del todo porque, o sea, al final de cuentas a la gente le va a importar tres pepinos el Estado democrático. O sea, solamente haz lo que sea necesario, así seas un tirano, ¿no? O sea, no me interesa Los si hicieras romanos el estarían Congreso. felices de él, ¿ah? Exacto, exacto. ¿Verdad que La voz sí? del pueblo es la voz de Dios, como dicen. Claro, claro. Y Bukele consiguió en 3 añitos, nomás 4, revertir eso. Los maras salvatruchas quedaron trizas. Bukele fue amado por todo el pueblo y el código penal cambió. Hay penas acumulativas. Maras salvatruchas que tienen cadenas perpetuas infinitas, creo, ¿no? 500 años de pena. Oye. Ahora su país es uno de los más seguros del mundo. La gente camina por la calle tranquila, ¿no? Por eso quería decir esto. De repente Bukele leyó algo de Maquiavelo, anaciclosis pura, aplicó, dijo, a la mierda, aquí me voy con todo y Maquiavelo, con todo y Polibio, Pero voy a ser un cre- tirano romano, y ya está. creo que Bukele ha conseguido el punto medio de lo que dijo Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Si el príncipe debe ser amado, debe ser temido, ¿no? Y ha llegado justamente a un punto medio, ¿no? Es entre amado y temido también de cierta forma, ¿no? Claro, lo respetan mucho. Cuando él hace esto, toma las cosas como se deben, su pueblo le tiene respeto, miedo no, respeto por eso que ha hecho y amor nace de ahí, ¿no?
No es un tipo cruel, tirano que está como Maduro hizo, ¿no? Que cambió la economía del país, se volvió comunista y no, no, no. Él, por ejemplo, Google tiene su primera sede en América Latina ahí. Fíjate. Sí, sí, Ahora sí. ellos forman parte del Banco Mundial, cuando no recibían ni un sol de ellos porque no tenían crédito. Ahora sí, ahora Google tiene ahí su propia sede. Acá no hay sede de Google, tampoco creo que haya. Fíjate, Google, en un país chiquitito, 7 millones de almas, en 5 años lo ha hecho. Se ha presentado de nuevo, ganó con el 95% de los votos. Histórico, fíjate. Anaciclosis, hermano, eso es. Bueno, creo que ya terminamos, ¿no? ¿O alguien quiere decir algo? Sí, exacto. Ahí está bueno ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijeron ustedes del temido o qué? ¿Temido o qué? Tiene que ser, el líder tiene que ser Querido temido o qué? o amado, querido, respetado. Temido o amado. Eso está bueno y estaría bueno también vincularlo con en el siguiente, a ver cómo es el asunto ¿cómo se dice? Proponemos. Perdón, es que acá son las 12 de la noche. Y pero Sí, ya con nos tenemos que perspectiva ir. de género. ¿Mm? Ajá. O sea, las ¿Cómo? mujeres que tienen que decir al respecto sería interesante. Y si se A desata ver, una guerra ustedes nueva, decidan. bueno, ya vemos la Tercera Guerra Mundial, pero a ver qué cosa es lo que tienen que proponer, por ejemplo, ¿no? Las últimas palabras de las féminas aquí presentes, algo que quieran decir antes de que cerremos. Bueno, no, me acuerdo de Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, justamente, hermoso, porque sí, em, para nosotras creo que la cuestión es, bueno, ¿qué podemos decir, ¿no? ¿Qué se nos da permiso a decir al respecto de esta cuestión de... Veo que Leonor se sonríe, eh, porque sí, sí, Gracias, gracias Víctor por dejarnos decir. Y a todos, ¿no? Porque también es importante que eh, se comparta el espacio, ¿no? De la palabra. Sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué? No, sí, sigue, sigue. Estoy recordando que antes de que nos despidamos, quería mencionarles que los voy a agregar a José, a el chat que nosotros tenemos, de nosotros que estamos allí. Va a estar también José, Rodrigo y Leonor. Y también César, ¿no? Que ya se tuvo que retirar. Ya, eso nomás quería comentar. Apenas acabemos, yo los pongo allí para que estén ahí también ustedes. Perfecto. Sí, bueno, bueno. No, Muchas gracias. muchas gracias porque está bueno que podamos, sí, compartir de entre todos el espacio para pensar estas cosas sobre, bueno, lo que nos compete a todos, que es la palabra, la diferencia, ¿no? Lo que tiene que ver con el derecho a pensar, a- a intercambiar, bueno, lo que nos hace parte de este espacio de, sí, de pensar juntos. Está bien, bien. Leonor, ¿tú quieres comentar algo para ya cerrar? Antes de que cerremos, el próximo tema va a ser alma. El alma, el espíritu. ¿Se acuerdan que hemos estado conversando de eso, no? ¿Qué temas proponemos? El próximo tema que nos tomará creo que otras 3 horas más, serán 6 en total la próxima semana. Se vale hablar de todos los fantasmitas que ustedes vieron, si es que creen en fantasmas, por ahí mitos de repente, ¿no?
alguna leyenda urbana, no lo sé, y siempre desde la óptica cultural, ¿no? O sea, ¿qué es el alma, el espíritu? Son cosas, son cosas diversas, ¿no? ¿Qué es el alma? Entonces, el próximo tema va a ser alma, y de ahí podemos girar todo lo que querramos, ¿sí? Eso. Ya, Leonor, bueno. ¿quieres comentar algo? Sí, solamente para cerrar, justamente también mencionando por qué me reía, porque a veces compartimos cierto punto entre mujeres sobre quizás la participación o la visibilidad en temas como estos políticos, ¿no? Sin embargo, yo considero que las mujeres siempre han tenido participación de manera más cautelosa, considero, en muchos eh, puntos históricos a nivel político, a nivel conflictivo, han tenido una ¿Verdad? participación más, eh, como ya lo había mencionado, cautelosa. En algún momento sería igual genial tocar un tema relacionado a eso. Hay muchos libros, hay muchos autores, escritores que hacen referencia al papel eh, hormiga de la mujer en muchos de estos conflictos políticos sociales y es un tema bastante interesante. De igual manera, gracias por el momento, es enriquecedor poder escucharlos a todos y es muy agradable poder aprender de diferentes puntos de vista, ¿no? Bien. Mira, Entonces, cerramos sesión. Por favor, sigue, hermano. Y bueno, la verdad, para hacer una primera sesión, me ha gustado este, este conjunto de ideas, ¿no? El hacer esta dialéctica, ver puntos de opiniones, puntos de vista, ¿no? Desde una parte tal vez más joven, como la de Rodrigo, tal vez la mía, desde un punto tal vez de la experiencia, ustedes que también tienen sus experiencias. La verdad, ese es el fin, ¿no? Y agradezco bastante que se haya dado, ¿no? Es enriquecedor, ¿no? Sabemos algo de cada uno, tal vez, o desde las posiciones, y pienso que tal vez a futuro hasta pueden haber puntos de soluciones propuestos, quién sabe, y eso tal vez es lo que Perú a veces necesita, ¿no? Y nosotros lo debatimos porque ves desde un punto de vista tal vez de otros países, tanto como Mariana o como Víctor, ¿no? Que tienen, viven en otros países, pero cómo es, ¿no? Este conjunto de ideas y eso enriquece bastante. Gracias por esta oportunidad, la verdad. Y bueno, prestos para poder sumar, pues, ¿ok? Gracias, Christopher, Leonor, Mariana, Víctor, Henry, Rodrigo, ¿sí? Y prestos para una nueva reunión. Sí, chicos, creo que ya estamos cansados, también hemos hablado bastante. Entonces ya nos despedimos, ha sido lindo verlos por aquí. Veo que todo está saliendo bien porque se escucha bien todo, se les escucha bien, los tengo aquí cerca a ustedes. Y el día 21 Víctor nos va a dar una charla por aquí, por Zoom, por Incari. Va a ser transmitido, entonces vamos a tener ahí también presencia física, ¿no? Así que nada, mis estimados, ya nos vamos. Tengo hambre, de verdad. No he comido nada en la noche. Son las 10:30 por acá. No he comido nada. Tengo que ir a buscarme Acá algo en la ahora. medianoche. Ah, Y ya, mis estimados. Entonces, cuídense mucho. ¿Ya? Chao, Chao. Ya nos chicos. vemos. Cuídense. ¿Sí? cuídense. Bye. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por todos, Gracias. Bueno, por todo el hasta que se luego. compartió. Muy buenas noches. chao, chao. Que tengan Gracias. buenas noches. Chao, chao. Ay.